Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar ya con el tema de hoy, esta jornada sobre el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda implica que toda la ciudadanía, sea de cualquier perfil sociocultural, económico, debe tener la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, asequible, que sea digna, que la tenencia sea estable, que no le saquen de allí, y adecuada a sus necesidades y a sus condiciones. Es un derecho que no solo se ha de reconocer en la Constitución y normativa, sino que se debe garantizar a través de políticas, estrategias y programas públicos como el incremento del parque público de vivienda en alquiler, que haya una garantía de unos salarios adecuados para poder acceder a ella, que haya ayudas a personas e iniciativas, que haya cesión de suelos, etc. Así pues, este derecho fundamental, como es la vivienda habitual, ha de estar garantizado por todas las entidades públicas, que también han de facilitar las propuestas público-comunitarias, público-colectivas, que apuestan por el bien común. La recién estrenada ley por el derecho a la vivienda propone el control del alquiler de las viviendas que están en el mercado, pero se olvida de otras opciones que se están desarrollando actualmente en la sociedad y puede ser la vivienda cooperativa de cesión de uso. Para tratar estos temas, el Ateneo ha pedido que nos acompañen a tres defensores o activistas, mejor dicho casi, del derecho a la vivienda, que nos hablarán de su visión de la vivienda en la actualidad, las dinámicas actuales y sus propuestas para mejorar este acceso a la vivienda. Tenemos a Pablo Híjar, activista de la plataforma de alternativa habitacional, que conocemos como Estos Desahucios, persona con conocimiento de causa al haber ostentado la Concejalía de Vivienda y Deporte en el Ayuntamiento de Zaragoza con la Corporación de CEP, y también fue presidente de la Junta de Distrito de aquí del Actur. Reiterará la necesidad de vivienda social en nuestra ciudad y de cómo se niega ese derecho a algunas personas que están en situación de emergencia social porque sus vidas están en juego al ser desprovistas de su vivienda habitual. Rubén Méndez, de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Estatal de Vivienda en REAS, Redes de Economía Alternativa y Solidaria, propone desde la economía alternativa y solidaria una tercera vía de acceso a la vivienda como una clave de innovación y transformación social. Es un nuevo modelo de tenencia cooperativa que atiende a las numerosas problemáticas sociales, que empodera a la sociedad porque se responsabiliza de crear soluciones que conectan de forma integral con los objetivos de desarrollo sostenible. Es una fórmula habitacional con numerosas referencias en Europa, América, y que recupera el apoyo mutuo y la solidaridad. Integra a la comunidad con los cuidados y con la salud de cada una de las personas y supone la máxima eficiencia de recursos e infraestructuras. Y Anabel García, que es coordinadora del Grupo de Vivienda de REAS Aragón, el grupo se dedica a la vertebración, incidencia y difusión del modelo de viviendas cooperativa en cesión de uso en el territorio. Es integrante también, como un miembro más de la cooperativa de acobijo, que es de carácter intergeneracional. Nos informará del avance de este modelo en Aragón, la respuesta de las administraciones públicas y el potencial de adaptar la propuesta a las diversas necesidades sociales y territoriales. Con apoyo público, este modelo es una solución para colectivos o situaciones de mayor vulnerabilidad, incluso para cambiar la dinámica de segmentación por nivel de renta, para generar comunidades más diversas y resilientes. El Ateneo Republicano de Zaragoza tiene como misión ampliar la cultura republicana democrática, y entre sus objetivos está la defensa del derecho a lo que es común, a los derechos fundamentales, como pueden ser el trabajo, el agua, los cuidados, y hoy nos toca la vivienda. Entonces damos paso a Pablo Híjar, que nos cuente cómo ve la situación. Bueno, primero buenas tardes a todos y gracias a la Ateneo por invitarme. La verdad es que me hace bastante ilusión poder hablar de vivienda, porque hay mucha confusión. Es una confusión inducida por nuestro Estado y por la mayoría de nuestros políticos, incluso los de izquierda.
Cuando vimos a un político de Aragón, a nivel estatal, incluso de izquierdas, por decirlo, empieza la confusión de vivienda asequible, vivienda pública, vivienda protegida. Sí. Pero no es lo mismo. La vivienda protegida es una vivienda que tiene precio tasado muy caro, por cierto, porque el año pasado subió un 20% el gobierno de Aragón el precio del módulo. Y la vivienda pública es vivienda de titularidad pública, con gestión pública, y que además tiene una serie de indicadores hacia el alquiler social. ¿Qué significa? Porque asequible nadie sabe lo que es. Bueno, sí, barato. Barato. ¿Pero qué es barato? Sí, bueno, debe haber una normativa, y eso lo hace de las viviendas de alquiler social, por ejemplo, la Real Metro Zaragoza. Rentas porcentuales a los ingresos de la unidad familiar, con derechos de los inquilinos, también deberes, y una serie de cuestiones que no ocurren ni en la vivienda protegida ni en eso que están empezando a llamar vivienda asequible para no hacer vivienda. Y aquí los campeones, bueno, de Aragón, por ejemplo, abrazan esta tesis de la vivienda asequible. Viviendas para jóvenes, viviendas para viejos, vivienda para medio pensionistas, menos vivienda pública de alquiler social, todo tipo de vivienda cabe en las propuestas que estamos viendo, incluso en las promociones que se están haciendo. La única que ha hecho el gobierno de Aragón en los 8 años que lleva en Huesca es una VPO de alquiler. Joder, este recorrido de tantos años para acabar en lo mismo que en Parque Goya y en otros sitios que además no ha funcionado tan bien como vivienda, vuelvo a ponerla entre los. Bueno, primero que hay que decir es eso, que aquí se juega además interesante, ¿no? Hace poco escuchaba a Lola Ranera, a mi querida Lola Ranera, con la que compartí un mandato insufrible ella, el mandato estuvo bien, diciendo lo mismo, que el PSOE había construido 16.000 viviendas públicas en Zaragoza. Y hombre, si no hay 16.000 viviendas públicas en Zaragoza, hay 2.000 y pico. 2.000 y pico, bueno, desde que fuimos unas pocas veces, sabéis que las reales de la vivienda salieron del perímetro del alquiler social y la vivienda pública. Unas 2.000 poco. Bueno, ¿a qué estaba jugando la Ranera? A hacernos confundir una vez más las promociones de VPO, de vivienda de propiedad o vivienda en alquiler, me da igual, pero preferentemente además vivienda de protección. Y ahora vengo a la ley de vivienda. Bueno, yo soy activista de vivienda y también pertenezco a una organización que forma parte del gobierno. Digo, por si alguien me ve sospechoso de que vengo aquí a malmeter contra algún gobierno, no. Yo simplemente creo que el activismo debe ser crítico y creo que además los derechos no son negociables. Entonces, lo primero que hay que explicar en esta ley de confusiones, primero, el Estado español no reconoce ni ha reconocido nunca el derecho a la vivienda, ni en la Constitución, ni en la actual ley. La actual ley que se llama por el derecho a la vivienda, las plataformas lo estamos llamando la ley del no derecho a la vivienda. Y la Constitución, por cómo está puesto, por cómo lo pusieron, no es inocente, por cómo se puso el artículo 47, que nos gusta mucho a todos, yo también lo he puesto muchas veces en carteles. Pero en realidad no estamos haciendo una trampa a nosotros mismos, porque no es un derecho reconocido como fundamental en la Carta Magna. Vamos a entenderlo muy fácil. Si a mí mañana me entran a robar en mi casa, derecho a la propiedad privada, yo voy a la comisaría, denuncio, ejerzo mi derecho a la propiedad privada. Existe, ¿no?, el derecho a la propiedad privada. Yo quiero estudiar, mis hijos quieren estudiar, y la administración no los escolariza. Yo puedo recurrir a la justicia para la escolarización. Si yo tengo una enfermedad y tengo derecho a la asistencia sanitaria, el Estado no me la puede negar de manera arbitraria. Yo podría ir a ejercer eso. Dice por ahí alguna defensora de la sanidad. Bueno, tiene razón. Todavía. Tiene razón, pero es un derecho. La vivienda, si no tienes derecho a vivienda en este Estado, no le vas a recurrir. Si no está reconocido como un derecho, el artículo 47, primero, por dónde está puesto, que no está puesto donde deberían que estar, por donde están los derechos fundamentales, la libertad de expresión, el derecho a reunión, el derecho a manifestación, el derecho a la propiedad privada, todo eso son derechos fundamentales. El derecho a la vivienda no es un derecho fundamental en este país, y no lo ha sido nunca porque no se ha querido y porque forma parte intrínseca del régimen del 78 y también del tardofranquismo y del desarrollismo basado precisamente en la vivienda privada de venta y también en la vivienda protegida, por cierto. Porque por eso muchas veces es muy pesado con explicar la diferencia entre vivienda pública y protegida, porque parece que sea lo mismo y no es lo mismo. Por no enrollarme mucho en este tema de la confusión, pero creo que es importante porque a esto jugamos, ya pasó con la ley CELA de educación, ¿no? ¿Os acordáis cuando salió la ley? Sale gente del gobierno diciendo que es una ley muy buena, muy progresista, que va a darle la vuelta al calcetín. El calcetín sigue igual, en la enseñanza pública no ha cambiado nada, sin embargo los fachas dicen que van a acabar con los conciertos, que van a acabar con la religión, que vienen los rojos. Pues con la ley de vivienda pasa lo mismo. Ni regula el alquiler, impide subidas más allá de cierto punto, pero no va a bajar los precios del alquiler. Vamos a dejarlo claro, porque si no parece ser que a partir de ahora las administraciones públicas pueden regular los alquileres, porque regular es subir o bajar. No, aquí
y se puede llegar a topar con esta ley. Digo, se puede llegar, sí, existe. Una comunidad autónoma con voluntad y unas administraciones locales con voluntad. Es complicado este país lo de la voluntad con el tema de la vivienda. Poneros a pensar, Lambán, Azcón, madre mía, ya lo estoy viendo, la regulación en toda Zaragoza este día. Entonces, para empezar vamos a dejar claro, esta ley no regula el precio del alquiler, pero sin embargo, nuestros políticos, mis compañeros muchas veces salen diciendo eso. Hemos conseguido la regulación del alquiler. Entonces llega a la derecha y además dice que van a venir los comunistas que nos han regulado. El otro día las estaba ya un economista, que no me, Bernardo es como un loco que va de progres del PSOE, pero para estas cosas señala los dientes, ¿no? Que van a regular, que se acaba, que esto es intervención, que va a haber menos, ya sabéis lo de la oferta y la demanda, ¿no? Aquello de Aznar, de liberalizar el suelo que iba a bajar la vivienda, ya sabéis lo que ocurrió a liberalizar el suelo, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, con esta ley pasa lo mismo. No se reconoce el derecho a la vivienda en esta ley. No hay ni un solo artículo en esta ley que plantee que el derecho a la vivienda sea un derecho fundamental. Es decir, yo, igual que el día de antes de aprobarse esa ley, no hay derecho a la vivienda. Si fuera un derecho, no sería solo de las familias vulnerables, necesitadas, pobres, poner con los adjetivos. Los derechos son universales o no son. Son de todas las personas, con independencia del nivel de renta. A ver si solo estamos pensando en la caridad. La vivienda social no es la caridad. La vivienda social es una manera de construir y de gestionar la vivienda. Y hay países donde la vivienda de alquiler social viven juntos gente con mucha renta y con poca, y la diferencia es que pagan porcentuales. Claro, en este país, claro, en esta ciudad, 700.000 habitantes o 600 y pico mil, 2.000 viviendas públicas, pues hombre, claro, es de justicia que se lo den a la gente que más necesidad tiene. Pero no quiere decir que el modelo de vivienda pública de alquiler social sea solo para la gente más necesitada. Todos podríamos vivir una vivienda de alquiler social si el Estado se pusiera manos a la obra, como ocurre, por ejemplo, en Austria. Nada sospechoso de bolivarianos o bolcheviques, aunque el Partido Comunista en Austria estaba subiendo mucho, por cierto. Es interesante que lo sigáis si queréis, porque es muy gracioso lo que está ocurriendo. Bueno, gracioso para los que somos comunistas, claro, para los que no, igual no está gracioso. Entonces, yo lo primero que quería llamar la atención es pues esto, ¿no? Y hay que llamar a los compañeros y compañeras, y yo, claro, estoy en la doble condición de activista y militante de la izquierda política, a ser ecuánimes cuando se hace. No dígase, hemos hecho esta ley de vivienda, este gobierno no da para más, porque el PSOE, nosotros tampoco damos para más, esto es lo que hay, no se reconoce el derecho a la vivienda, no se van a paralizar los desahucios, no se va a regular el alquiler. Ya me diréis, ¿de qué era? Ah, que se pasaba del gran tenedor, ¿sabéis? Que es lo que el malo, ¿no? Porque si tienes 4 viviendas eres bueno, pero si tienes 10 ya eres malo. Lo bajaban a 5. Y las plataformas el primer día, que no tenemos muchas ganas de ser muy críticos con este gobierno, lo prometo, no lo llevamos bien, porque muchos somos militantes también de la izquierda política. Y bueno, eso es un avance, hasta que lo leímos. Ese era uno de los avances. Lo leemos y es, bueno, hay que hacer la pata coja, el pino puente, para que en una zona de mercado tensionado, es decir, fijaros, hemos dicho que para regular el precio del alquiler hace falta un gobierno autonómico bueno, un ayuntamiento bueno, y además que esas viviendas tú las tengas dentro de una misma área tensionada, pero si la tienes en varias no. Y entonces sí que son 5 para considerarte gran tenedor. ¿Qué va a ocurrir? Que sigan siendo 10. En la práctica van a seguir siendo 10. Entonces, lo primero que hay que ser claros es que esta ley no viene a solucionar el problema de la vivienda. Y mal haremos en decirle a la gente lo contrario, porque estas cosas hay una prueba del algodón muy fácil, que es que va a ocurrir dentro de 6 meses. Yo os invito a que veáis lo que va a ocurrir dentro de 6 meses. Y lo que va a ocurrir es justo lo que yo no sé si lo están pensando bien, porque van a hacerlo caer, creo que con las elecciones generales. Yo creo que están calculando mal. Porque el decreto del COVID, es importante explicarlo, se sacó un decreto cuando el COVID que paralizaba los desahucios. Entre comillas, 25.000, 30.000 se hicieron, pero eso es poco para este estado tan criminal. 25 o 30.000 familias sin vivienda es poco. Es una buena cifra, pero son 25.000 o 30.000 familias. Pero aún así, se calcula que 50.000, 60.000, 70.000 familias de este país están acogidas a este decreto, que era un decreto muy malito al principio, que fue mejorando en enero del siguiente año de la pandemia, cuando ya se incluyó incluso a las familias que ocupaban viviendas y todo tipo de familias vulnerables. Y ese decreto ha funcionado. Claro, es que he sido muy crítico con lo dicho. Voy a reconocer, tenemos que reconocer lo que ha funcionado. Ese decreto ha funcionado. ¿Pero por qué ha funcionado? Porque era patada para adelante, y en este país eso mola. Bueno, estamos en Aragón, en España, cada uno que elija el país que más le guste,
Pero en este país somos muy de patada para adelante, entonces a los jueces les venía bien, porque ni te dan vivienda alternativa habitacional, ni te apañan el problema, ni suspende el procedimiento, simplemente se aplaza. Tú estás esperando en tu casa hasta que ese decreto se acabe, y el día que ese decreto se acabe, tú te vas a ir a la calle. ¿Sabéis cuándo se acabará el decreto? Es que lo ponen en el decreto. Cuando se apruebe la nueva ley de vivienda. ¿Sabéis que el decreto es más garantista que la ley de vivienda actual? ¿Qué va a ocurrir con esas 50.000, 60.000 personas? Se les ofrece un proceso de mediación, pero fijaros que es gracioso, porque la mediación se supone que se basa en el acuerdo entre las dos partes de que mediar, si no es una pantomima, si no se obliga al acuerdo, ¿no? Si la mediación voluntaria, cuando el poderoso es voluntaria para él, no es mucha mediación, pero se le obliga a los grandes tenedores, a hacer esa mediación durante 2 años, de manera voluntaria, sin sanciones previstas. Por cierto, para la regulación de los alquileres, eso que hemos hablado del topar, para toparlos tampoco hay sanciones previstas en esta norma. Es curiosa, ¿eh? Qué voluntad férrea hay en el Estado español, que hacemos una ley de vivienda, que no hay sanciones para quien la incumpla. Pues ¿quién va a cumplir esa ley? ¿Os imagináis que cuando condujéramos por la calle hubiera señales, semáforos, pero que si no los saltamos nadie nos multara? Pues sería, no sé, hay países que funcionan, en Egipto va con el pito, pip, 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 y va pasando. A veces la sociedad se autoorganiza, pero a no ser que queramos ir a eso, pero pues en vivienda estamos con el pipi, 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 y cada uno se autoorganiza. Luego hablarán los compañeros de cosas autoorganizadas, en un debate muy interesante, porque el cooperativismo en este país es, más allá del derecho de superficie, sería también una cuestión a hablar, ¿no? De lo que ha ocurrido con todos los decenas de miles, cientos de miles de pisos que han hecho las cooperativas en este país, que han acabado en manos privadas como mi piso, o como el de muchos que vivís aquí, porque en el Artur muchas viviendas son producto del cooperativismo, sobre todo en los años finales de los 80, principios de los 90. Y por terminar, que me quedan 3 minutos. En cuanto a la ley estatal, a mí me gustaba más que sí que hubo organizaciones dentro del gobierno que plantearon que esta no es nuestra ley, y ese debería ser el discurso. Esta ley es insuficiente, vamos a seguir para mejorarla a partir de hoy. Vamos a llamar a la movilización para mejorar esta norma. Vamos a apoyarnos en los colectivos de vivienda para apoyar una norma distinta. Y es que esa norma distinta se la hicimos llegar al Congreso en repetidas ocasiones, incluido en octubre del 22, la última vez que todas las plataformas del Estado, todas, Sindicato de Inquilinos, la PA, los estos desahucios, todas las que os podéis ocurrir, otras organizaciones sociales, sindicales y políticas que nos acompañamos, presentamos una ley. La tiene el gobierno. Tiene encima de la mesa muchas soluciones. La primera, y lo primero que hay que defender, es que el derecho a la vivienda en este Estado tenga el carácter de derecho fundamental. Que yo pueda ir a un juzgado, si mañana el Estado me niega mi derecho a la vivienda, yo puedo ir a un juzgado a reclamar, oiga, gobierno de Aragón, competente en materia de vivienda, haga el favor de adjudicarme una vivienda. Eso sería lo importante. Si descendemos, como he nombrado, hay competencias exclusivas, que esa es la otra cosa. Entonces, ese es el marco estatal. ¿Cuál es el marco aragonés? Pues aún peor. Porque seguimos con una ley de emergencia del 16, una muy buena ley, que hicieron Chunta hizo una buena política de vivienda, le duró 1 año y medio, la buena política de vivienda, pero lo hizo. Y esa norma fue en ese año y medio. Hizo una ley de vivienda, bueno, sabéis que todos los aragoneses y aragonesas vulnerables tienen derecho a la alternativa habitacional, eso dice en el papel. Incluso dice, en Aragón, no en el Estado que no lo han aprobado, en Aragón se supone que es un derecho subjetivo, un derecho fundamental. ¡Ay, madre! Pero es que te lees el articulado de la ley, tal como la proponen, no está aprobada, por cierto. Esa ley es como el cuento de la marmota, siempre antes de las elecciones solo la tira y por cierto, nosotros nos alegramos de que no la aprueben porque nos da miedo que aprueben eso, porque pasará como con la estatal. Ya estaría, ¿no? Ya hemos aprobado la ley, ya estaría, y no estaría. Porque, ¿qué plantea el borrador que nos pasó PP solo de la ley de vivienda aragonesa? Que sí, es un derecho fundamental, mientras haya presupuesto. Jódete. Pero ¿qué derecho se regula según el presupuesto que tengan las administraciones públicas? Usted tiene derecho a la libertad de expresión, sí hay presupuesto. Usted tiene libertad de movimiento, sí hay presupuesto. Usted tiene derecho al voto, pero sí hay presupuesto. ¿Os lo imagináis? No, ¿verdad? Pues con el derecho a la vivienda se ha puesto por escrito. Pero mañana Pepe solo, igual que decía de los míos, me da igual, si es que en el tema de vivienda aquí no puede haber muchos temas partidistas y mal haríamos, ¿no? Si no fuéramos críticos. Joder, vale, que ya lo sé, que termino. Era el avisado. No se trata de ser, como decía, partidistas en este asunto, sino ser ecuánimes y ser claros, ¿no?
Gobierno de Aragón tiene también las oportunidades. Y cierro con esto, que tengo un minuto. Cierro con esto. El Plan Estatal de Vivienda sí que es una buena norma, pero es un gran desconocido, no me va a dar tiempo, además tengo que hablar con los compañeros, que es muy interesante lo que vamos a hacer. Luego, si nos da tiempo, hablaremos de esto. Los planes estatales son los que rigen las políticas de vivienda en todo el Estado a partir de 5 años, 4 o 5 años, ahora me falla la memoria. Bueno, el vigente es 2022, 5, ¿no? 22 al 22 a los 25. No, son 22, 25. 22, 25, pues son 3 años. Pues ni 4 ni 5, 3, que soy un experto. 3 años. Bueno, pues, ¿sabéis lo que está pasando con los fondos? El Estado nos iba a traer aquí 55 millones de euros. La comunidad autónoma tiene que aportar otros 20. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que para que llegue el dinero aquí, el PP Soro y el Gobierno de Aragón tienen que hacer sus deberes en el Consejo de Gobierno. ¿Qué han hecho? Pues como los repetidores, como yo cuando era crío, no hacen los deberes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no ha habido plan estatal, no hay plan aragonés de vivienda. ¿Qué dice el Estado? Si no hay plan aragonés, y no te transfiero. ¿Qué ha perdido Aragón? Pues de los 50 y pico, si a 3 años, el 22 no lo han hecho, el 23 que estamos de elecciones diciendo que lo hacen de maravilla con vivienda, como mucho lo aprobarán para el último año, que nos van a llegar 10 millones. ¿Estamos en condiciones de desperdiciar ese fondo? ¿Qué les importa el derecho a la vivienda a los gobiernos actuales? Me pregunto yo. Entonces, eso sí, los cacahuetes, las viviendas de jóvenes, vivienda asequible, todo este rollito, tal, no sé qué, pero que eso es lo que está ocurriendo. Y quería cerrar con este ejemplo porque es importante, me dejo para los turnos luego si queréis, no hablar nada del tema local, la política del ayuntamiento actual es para estar aquí un ratito hablando de ella, pero lo dejamos para luego si queréis. Y nada, ya decía que lo de las cooperativas es muy interesante y os dejo con los compañeros que hacen un bonito. Ya está. Muy bien. Pues nada. Buenas tardes, gracias por la intervención, interesante. Gracias por la oportunidad de hablar aquí y traeros un poco este nuevo concepto, ¿no? Explicar un poquito qué nuevas propuestas trae esto, ¿no? Este concepto. Y la presentación es como completa y quería haber adaptado cosas, pero no lo he hecho, entonces igual empiezo con algunas claves y luego voy directo a algunas cosas concretas que nos ayuden, porque si no igual es mucha densidad y si queréis luego la podéis enviar. No sé, simplemente aquí una parte rápida de que es REAS, si no lo conocéis, no van a hacer ese contexto, está bien. REAS es la red de economía alternativa y solidaria, que tiene redes territoriales y redes sectoriales, en sectores concretos como las finanzas éticas, FIARE, seguros éticos, luego también Comercio Justo, la plataforma estatal de comercio, la coordinadora de Comercio Justo, Unión Renovables, también de energías renovables, está Goyener, Somos Energía, AERES de recuperadores y vivienda emerge también como otro posible sectorial, ¿no? Que ahora mismo somos grupo porque no somos una sectorial, estamos con construcción, ¿no? Viendo a ver esto cómo lo vamos abordando. Luego, redes territoriales en casi todos los territorios, Asturias está en ello y Cantabria todavía no. Cifras que solemos llevar, un poco tampoco aporta mucho aquí. El grupo, pues que hay un grupo que ahora son 40 personas ya, que intenta que tenga representación territorial. También hay tanto proyectos como entidades técnicas, personas técnicas que nos aportan también a que se despliegue el modelo. Tenemos una asamblea, que la última o anterior hicimos aquí en Zaragoza, precisamente, cada 6 meses. Y nos reunimos cada mes y vamos haciendo tanto difusión del modelo como incidencia, política, normativas, todo este tipo de cosas, y luego vertebración intentando generar espacios de encuentro, de aprendizaje entre las iniciativas que están surgiendo, pues conectarnos un poquito entre todas, ¿no? Y hacer esa plataforma, digamos, de conexión que nos permita acelerar el aprendizaje.
También se ha creado un grupo senior, que la modalidad senior pues tiene bastante demanda. Está Alicia también, que está participando en el grupo senior de reciente creación. Y bueno, pues estamos dando salida poco a poco a lo que vamos a poder hacer, ¿no? Como también está el tema de la ruralidad, por ejemplo, con sus especificidades, y vamos haciendo pues eso. El sábado habrá una jornada en Asturias específica sobre el modelo rural, concretamente. Luego, en el ecosistema, pues hay estas REAs que hay en cada territorio, se van generando redes, y estamos contribuyendo también a que se generen redes. En Aragón ya estáis avanzando en eso bastante también, ¿no? De la red aquí de proyectos. Luego está CHES, la sectorial catalana, en Covisicha, que abarca La Rioja, Navarra, Euskadi, en Valencia tienen en Cohabitén, que es una plataforma que integra más cosas, y luego hay ISPACOP, que es la Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, que también ha cogido alguna parte de estos proyectos, ¿no? Sobre todo a veces enfocado más a la parte senior, a veces. Bueno, estamos ahí conviviendo y viendo un poco cómo se estructura el ecosistema, ¿no? Aquí, como paso rápido, hay un mapa de estos proyectos que podéis consultar en la web covivienda.com. Aquí estamos intentando colaborar a nivel europeo. Voy rápido, pero para no llenar tiempo, porque es simplemente visualización de cosas, ¿vale? Y luego ya lo podéis ver lentamente en la web mismo, covivienda.com, lo podéis ver, porque si no ahora nos mareamos con eso. Pues este es un encuentro que se hizo en 2019, antes de la pandemia, y sentó las bases de estructurar el modelo y generar un grupo de trabajo. Luego, a partir de ahí, ya en pandemia o lo que sea, pues hemos ido haciendo jornadas más online, más fácil para llegar a más gente, de financiación del modelo, de colaboración público-cooperativa para ver cómo avanzamos con los proyectos. Esta edición el año pasado, que también se ve enfocado a la investigación sobre el modelo, ligado también a los ámbitos de vivienda, ¿no? En general. Y el Fórum de Barcelona, que se hizo en noviembre, que ha sido un hito importante porque ha sido bastante clave para la conexión también con las administraciones públicas, de implicación, ¿no? 500 personas, un evento como potente que nos ha dado también como presencia en la sociedad, además que nos ha servido también como para unir fuerzas, ¿no? Luego, ahí se aprovechó para hacer una declaración de Barcelona que cogiera un poco también de gancho, a veces un poco más simbólico que otra cosa, pero por lo menos visibiliza un modelo emergente, sale algo de los medios, y también las administraciones públicas se posicionan con esto, o se implican o no se implican, ¿no? Y luego ya vemos qué pasos concretos dan y que si se plasman en la realidad, ¿no? Pero por lo menos esa fase, a ver si vamos consiguiendo pasitos. Y luego jornadas que vamos haciendo, estas en Bilbao en enero y tal. Bueno, el concepto os hablaría aquí ahora, pero antes del concepto, a mí una cosa interesante, conectando un poco con lo que decía Pablo, era, claro, para mí la reflexión importante a la hora de hablar de vivienda, y que es lo que yo voy reflexionando en este periodo en que estoy trabajando en ello, ¿no? Es como, más conectado con este modelo concreto también, ¿no? Que la vivienda en sí, venía Cecilia Zapata de Chile a una conferencia el año pasado que vino a un congreso de REAS, y hablaba le llamaba techismo, políticas techistas. Me gustaba el término, porque ellos hablaban de políticas techistas, la que simplemente te da una vivienda. Y eso es como, venga, ya te doy unas paredes, una instalación y tienes un techo. Pero claro, el paradigma de la vivienda realmente es mucho más que todo eso. O sea, realmente la vivienda, depende de cómo la configuremos y cómo la entendamos, facilita y potencia toda una vida y toda una sociedad. Si las viviendas las haces articuladas en un barrio para que haya encuentro, es totalmente diametralmente opuesto a que intentes individualizar la vivienda al máximo posible, atomizarla, hormigonar las calles, no sé. Todo eso tiene que ver con cómo funcionamos en sociedad, ¿no? Entonces, eso viene a que el modelo cooperativista de vivienda precisamente está incidiendo en todo aquello que rodea la vivienda, ¿no? Y aquí hay una imagen que me voy a pasar muy rápido para localizarla, que creo que plasma esa parte. Tengo aquí mucho, ¿veis? Esta imagen. Esta imagen lo que tratamos de plasmar, como muy sencillamente, es, y de hecho hicimos un taller, que no sé si está la foto aquí, sí, esta es la foto, un taller de Madrid sobre todo lo que está articulándose alrededor de la vivienda colaborativa, ¿no? Y aquí hay muchas cosas, pero que luego va a ser plasmada en la imagen para que sea mejor. Hay temas de movilidad compartida, grupos de consumo que se utilizan, que al final es el cooperativismo que había la cooperativa que había todavía, ¿no? El Conomato, un poco ese tipo de dinámicas, ¿no? Compras colectivas, también surgen trabajos nuevos y que generan colaboraciones internas en el proyecto o con otros proyectos, iniciativas. Luego también hay espacios de celebración, que curiosamente parece ser que cuando te compras una vivienda ahora no necesitas celebrar nada con vecinas y vecinos, y solo todo se hace en casa o en el parque, ¿no? No hay ni siquiera un espacio para reuniones comunitarias, curioso.
es un equipamiento que debería ser de serie, pero no. Luego, para formarse también en estos proyectos hay una gran claridad y necesidad de formarse, de aprender, porque tenemos que aprender muchas cosas. Primero, aquello que hemos olvidado, que es la vida comunitaria, que ahora está muy de moda, ¿no? Lo que teníamos antes hablando de el concepto este. Yo hablo de que nos permitimos el lujo de mantener conflictos. O sea, en el proyecto en el que estoy yo, contaba una anécdota de que el proyecto en el que estoy es rural. Entonces dije, no, claro, antes la gente tenía vacas. En el pueblo tenía vacas, ahora solo queda uno que tenga vacas. Una población de 1.800 habitantes. Y claro, y cuando un día discutían, tenían alguna bronca, pues al día siguiente paría la vaca de uno de ellos, pues ¿qué iba a hacer? Pues ayudarse. Pues acabó la bronca y oye, que no, que ayer cuando te dije no sé qué, no sé cuál, y te reencuentran, ¿no? Ahora eso no pasa, primero porque no hay vacas, podemos buscar otras excusas si queremos, pero el problema es que dices, no, aquel día me dijo aquello, entonces ya lo voy a guardar para toda la vida. ¿Por qué? Porque me permito el lujo de llevarme mal con él. ¿Por qué? Porque tengo mis vacas, tengo mi taladro, tengo mi lavadora, tengo mi coche, tengo todo yo, me lo compro todo para no depender de nadie. Entonces, cuando nos pasa en sociedad otras cosas también, las propias separaciones, ¿no? Las separaciones, dices, ¿para qué voy a intentar entenderme con esta persona? O entenderme con más personas y juntarme con más personas para dar más eficacia a la vivienda. Si es muy complicado, realmente. Cuando comentas este proyecto la gente dice, pero mi país está en una comunidad de vecinos, una reunión. Digo, claro que estoy. Digo, bueno, depende de cómo la enfoques, no una cosa o por otra. Digo, bueno, y si es difícil, el reto está en mejorar eso. Porque lo que no podemos es, este planeta no sostiene que cada vez que nos separamos, cada vez que nos emancipamos, que construyamos una vivienda. O sea, no da el planeta para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que habiendo el 30% de las viviendas que las ocupa una persona, que es un dato bastante claro, o sea, hablo en general, porque en Euskadi es el 26%, en los países nórdicos es más alta, en España no es el 28%, pero ya es un dato, a mí me parece un dato alarmante. Ahí esconde una situación de vulnerabilidad, de también a veces enfermedad, la soledad, ¿no? Todo esto que está hablando ahora, y en la pandemia se sufrió mucho eso. La gente que estaba sola necesitaba ayuda externa para poder hacer cosas. Entonces eso emerge en problemas grandes sociales. Entonces, si una especie tiene habitantes de su especie que ocupan 70, 50 metros, 80 metros para una persona sola, pues el planeta no es sostenible con eso. Entonces, igual hay que darle una vuelta a todo esto. Y luego, aparte de que haya pisos vacíos. Quiero decir, y al mismo tiempo estamos ocupando cada vez más terrenos, ¿no? Sigue habiendo promoción, ocupando más suelo, y todo lo que teníamos hecho, o sea, vamos, la especie es insostenible. O sea, de por ahí ya tenemos que dar una vueltita, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones lo que hacen es intentar a máxima eficiencia. O sea, tenemos un volumen de 400 metros cuadrados, por decirte algo, si recuperas una casa, ¿cuánta gente debería vivir en una casa de 400 metros cuadrados? Pues vamos a hacer cálculos, espacios comunitarios, cuánto necesita cada unidad, no para tener espacio por si acaso, sino lo que vais a utilizar. Porque el espacio por si acaso al final acabas limpiando polvo los domingos y se me hace otra cosa. Y luego, pues, siguiendo esta parte, pues puedes compartir un montón de cosas, herramientas. No hace falta que todas las personas del planeta tengan un taladro, ni una lavadora, no hace falta. La lavadora vale para varias viviendas. Encima, la excusa de tener lavadora es que vas donde Alicia, el mañana que va a poner la lavadora, ya hablo con ella. Si no, no hablaría con ella. Entonces, es una excusa, son excusas para colaborar, para compartir. Luego, equipamientos, os puede ocurrir lo que queráis, de compartir equipamientos, ¿no? Cada comunidad hace su forma. La crianza, pues evidentemente, en vez de delegar, porque eso es otro concepto interesante que a mí me gusta traer, ¿no? Es decir, en la dinámica social que estamos llevando en las últimas décadas, hemos ido delegando las cuestiones principales de nuestra vida en el mercado o en el gobierno. O sea, educación, salud, vivienda, trabajo. Entonces, nos hemos desempoderado. Entonces, nosotros no tenemos capacidad. Antiguamente, algunas personas de las que estáis aquí seguro que os habéis hecho la vivienda, con vuestras propias manos. Eso no era muy raro hasta los años 70, 80, yo lo he visto hacer todavía alguna persona que conozco. Y yo ahora sí que estoy contribuyendo a hacer parte del edificio que estamos haciendo, ¿no? Aunque sea una parte pequeña. Entonces, la educación, según saben los niños, los padres tienen que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte productiva se mantiene la sociedad y retiramos la parte mayor, que no produce, y la parte pequeña, que tampoco produce. Entonces la parte mayor lo llevamos a residencias. Y la parte pequeña, en cuanto nace en una semana, 2 o 3, rápido, sigue currando, que yo me encargo de este niño. Algo está fallando, porque somos una especie mamífera, con criaturas vulnerables hasta los 1, 2 o 3 años, que deberían estar con sus padres y con sus madres, y el gobierno, en vez de dar ayudas para que los padres se encarguen de su tarea,
No, lo que hacen es delegar. Entonces, con la vivienda pasa lo mismo, hemos delegado y no nos hemos dado cuenta. Hemos comprado un modelo que igual nos está haciendo vulnerables, dependientes. Entonces, ¿y si recuperamos esa capacidad de decir, cuando quiero habitar un espacio, una vivienda, cómo quiero que sea esa vivienda? Porque cuando tú vas al mercado, mis padres ahora mismo se compran una vivienda nueva y yo digo, yo miro los parámetros de la vivienda y digo, esto no está respondiendo a vuestras necesidades. Y a la mayoría de la gente, es una vivienda que se hace para el mercado, para venderla, no para resolver necesidades habitacionales de las personas. Entonces, está al revés. Entonces, lo primero sería, si este grupo de personas necesitamos vivienda, nos podemos juntar y decir cómo son las viviendas que necesitamos, cómo las queremos hacer, cómo de eficientes tienen que ser, lo máximo, por favor, para que gasten menos, para que sean sostenibles. Cuando una promoción inmobiliaria hace vivienda, no piensa en todo eso, no le importa, él quiere colocar y vender una vivienda. En todo esto, pues seguimos con el tema de cuidados y comunidades energéticas. O sea, hay muchos conceptos que esto resuelve de alguna forma, o por lo menos tiene el potencial de resolverlos, porque luego hay que ponerse ahí, ¿no? Pero bueno, como claves súper, ¿no? Estratégicas. Y luego aquí también me parece interesante esta parte conceptual, ¿no? De a veces vamos a lo que, no sé, es una cultura también, yo creo que es muy de país, ¿no? De quejarnos en el bar, de decir esto así, ¿no? Del gobierno, no sé, no sé cuál. Y luego, ¿qué hacemos? Pues tomamos cerveza y ya se acabó el problema. Eso es. Y la energía, esa energía de protesta, pues ahí se ha quedado una rabia y no sé qué. Vale, pues yo propongo que esa rabia la canalicemos a una energía creadora. Es decir, con esto que hacemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos proponer? ¿Y qué podemos mejorar? Entonces, de ahí mi rabia se canaliza a algo que realmente veo frutos. O puedo visualizar frutos de alguna forma, ¿no? Entonces, este tipo de vivienda cooperativa lo que hace es ponte en práctica y empieza a resolver problemas. Tendrás que prepararte, tendrás obstáculos, tendrás complicaciones, vas a tener que tenderte con más gente y recuperar tus habilidades sociales, recuperar algunas que tenías y otras que no tenías, y que no teníamos, porque también conocemos que la democracia es compleja, que las asambleas son complejas, pero van surgiendo herramientas nuevas que nos van haciendo tener más comprensión y facilidad para tomar decisiones. Para ser prácticos, tener debates complejos, pero también ver las necesidades de cada persona, atenderlas, aunque no puede ser la necesidad 100% de cada persona, pero todo el mundo tiene derecho a ser escuchada, tener en cuenta, atender qué problemáticas hay. Pues con eso realmente empiezas a tener un montón de capacidades que antes no tenías. Entonces ves las posibilidades en vez de los problemas. Entonces de aquí surge otro tipo de energía muy diferente. Entonces, y aquí voy a parar porque si no, y he cumplido los 15 minutos, porque luego como va a haber más temas, ¿no? para hablar, y ya podemos concretar también el modelo, porque pues, venga, si quieres. eso es. Vale, gracias Rubén, gracias Pablo. Tienes razón en un montón de cosas. Que es como así como... Se ha quedado ya. Vale. No, es que digo, aquí voy a seguir y no me va a parar nadie, Sí. me paro yo. Vale, yo lo primero que quiero decir es que en la emergencia habitacional en la que estamos ahora, tiene razón que cuando se ponga en vigor la ley de vivienda y todas estas familias se queden en la calle, lo primero que tiene que hacer cualquier administración y lo prioritario es vivienda pública. O sea, hay que crear un parque público para personas en general, las vulnerables y las no vulnerables. Con eso estoy totalmente de acuerdo y tiene que ser asequible, de calidad, para todos y para todas. Este modelo nuestro de vivienda cooperativa en cesión de uso lo que pretende es crear una base de vivienda pública también al margen del mercado especulativo, ¿vale? Lo que se hace es, efectivamente somos grupos de personas que creamos una cooperativa de viviendas y lo que hacemos es que la cooperativa mantiene la propiedad de las viviendas. Esta es la diferencia con una cooperativa al uso de viviendas, ¿vale? La cooperativa siempre es la propietaria y las personas que habitan en ese edificio son usuarias, ¿vale? Usan y durante su vida, o sea, es de un tiempo indefinido, ¿no? Es durante toda la vida o estoy temporalmente y luego me marcho y ya está. Entonces, es como la gran diferencia con las cooperativas de vivienda al uso, que es cierto que se ha construido durante muchos años y el movimiento cooperativista de viviendas ha sido fuerte en España, pero al final han acabado todas en el mercado privado, otra vez especulando y otra vez mercadeando con un bien que no es fundamental, pero debería serlo. La vivienda, todos entendemos que necesitamos una y debería ser algo no para comerciar, sino para utilizar cuando lo necesitemos, ¿no?
Entonces, lo que se pretende es retirar de manera permanente, o sea, eso queda en los estatutos y de hecho por eso estamos peleando también para que la normativa y la ley regule eso específicamente, lo que llamamos blindar el modelo, mantenga para siempre la propiedad de las viviendas y evitar así esta especulación. Es como una parte muy importante. Entonces, efectivamente, son viviendas colaborativas porque salen de un grupo de personas que se tienen que implicar muchísimo en la construcción de un edificio, es algo muy grande para todos. Las personas que componemos las cooperativas no somos arquitectos ni profesionales del sector, es gente pues que empiezas con una idea y bueno, pues te vas como empoderando por el camino, ¿no? Haciendo mucha formación, aprendiendo mucho, no solo a manejarte entre personas, sino también en los pasos del camino, que incluye financiación, cómo queremos que sean los espacios, cómo queremos que sean las viviendas. Esto viene al hilo también de lo que dice Rubén, ¿no? La diferencia es, vamos a construir un edificio adaptado a las necesidades de las personas que lo vamos a habitar. No al revés, que normalmente nos encajamos en lo que podemos, ¿no? Y bueno, y también las personas somos flexibles. Yo ahora tengo hijas pequeñas y necesito tantas habitaciones, pero en un momento pues irán de casa y ya no voy a necesitar esas habitaciones. ¿Qué tal si esas habitaciones pasan a la casa de al lado que tiene que venir sus padres a vivir con ellos? Por ejemplo, o sea, todo esto va de un cambio de esta mentalidad de tengo que comprar una casa y esta casa es en la que me voy a morir y con esta casa es la que mis hijos heredarán y o sea, todo esto es un cambio que, bueno, está funcionando en otros países. Tú hablabas de Austria, en Viena hay casas como estas, construidas después de la Primera Guerra Mundial y se siguen manteniendo en cesión de uso, siguen viviendo personas allí pagando una renta, creo que son como 300 o 400 euros en una ciudad europea como Viena. Son casitas normales, con su trocito de jardín, entonces la gente vive ahí y cuando se muere o se van a otro sitio, entra otra persona y nadie está jugando con eso, implementando precios o haciendo cosas. Hablo de Viena, pero esto está en muchos países, en Dinamarca, el modelo Ande, en Uruguay, casi el 30% de la vivienda pública es en cesión de uso. De hecho, las personas que las habitan construyen los edificios, o sea, incluye también como talleres de formación para aprender un oficio, y cuando se les ha preguntado o se les ha dado la opción de privatizar esas viviendas, claramente han dicho que no, han votado que no, porque entienden que ceder eso al mercado de compraventa les hará perder su capacidad o su poder de vivir en algún sitio, ¿no? O sea, es algo y que está funcionando, que no estamos inventando nada. Es verdad que en España, bueno, pues como que es algo así, ciertamente algo novedoso, pero es algo que ya está muy implantado. En España ahora mismo hay como unos 80 proyectos en marcha, grupos pequeños como nosotros de personas que se han reunido con esta idea. En Aragón estamos 6, hay 4 bastante dinámicos, o sea, como que están ya arrancando bastante fuerte. Uno es el de Alicia, que es Crisálidas. Hay otro grupo, los dos son senior, o sea, gente mayor que busca una alternativa a las residencias o al cuidado por parte de las hijas. Es como, no lo queremos para nosotras, entonces vamos a construir nuestro edificio y viviremos juntas los últimos años de nuestra vida en proyectos que se llaman finalistas, o sea, me voy a morir aquí, y con eso implica pues habitaciones medicalizadas, servicios comunes de atención a estas personas. La mayoría de nuestros proyectos de España son seniors, o sea, hay como muchísimo interés por parte de la gente mayor. Después de la pandemia todos hemos visto lo que pasó con las residencias y bueno, también es una generación que no se parece en nada a la generación anterior, en muchos casos mujeres que ya llevan toda la vida trabajando, que ya no están dispuestas como a, bueno, y ahora ya decidid vosotros por mí, ¿no? Esto va también de empoderamiento personal, de yo decido cómo quiero vivir esta etapa de mi vida. Entonces en Aragón hay 4 proyectos, algunos ya tienen suelo o una parcelilla o un trozo de algo comprado. En los casos en los que, en los 2 casos en Zaragoza, son suelos comprados a la Sareb, el banco malo, que en realidad es banco público, o sea, al final la Sareb lo que hacía era gestionar todos estos bienes inmobiliarios que los bancos no sabían qué hacer con él, y se ha comprado y se ha pagado con dinero de las personas, o sea, de la gente. Y hay otro
hemos saneado, hemos dicho, este que era de la Sareb, ahora ya fuera. Esto ya nunca pasará a ser del mercadeo. Bueno, pues es no está mal, ¿eh? Y hay un proyecto rural que tienen un acuerdo con el ayuntamiento les ha cedido un suelo y ellas van a construir. Siempre hablo de mujeres porque son proyectos normalmente liderados por mujeres. El número de mujeres frente a hombres es, bueno, de 3-1 o más. No sé cómo... Sobre todo en la parte inicial, porque eso tenía una estadística de que la mujer se implicaba mucho más en la parte inicial y el hombre se implicaba más luego cuando el proyecto empezaba ya a consolidarse. Igual metía energía ahí, ya igual estaba, la parte ella ya está cansada, la parte de haber gestionado todo lo la de parte más antes. conceptual y soñadora y esa energía imaginativa y creativa que está más en la mujer, de un sueño de poderse luchar Bueno, por los eso. proyectos muchas veces surgen de eso, de grupos de mujeres que piensan que quieren vivir de otra manera y cogen las riendas y se arrancan y se juntan para hacer eso, lo cual también me parece algo digno de señalar. Entonces, las claves básicas de nuestro modelo, así como esto es que no hay lucro, que son cooperativas que mantienen la propiedad, que no hay retorno cooperativo, o sea, eso también se marca en los estatutos, si hay algo de dinero que vaya a entrar, pues de que alquilamos los locales o no sé qué, todo eso revierte en la propia cooperativa, en los diferentes fondos que hay que crear, y eso está marcado en ley. Cooperativas muy preocupadas por el impacto medioambiental, por la eficiencia energética. Hablábamos esta mañana con un compañero que está haciendo así números sobre esto, ¿no? En Barcelona, en Cataluña ya hay proyectos así, ya hay viviendas donde viven personas, y en Madrid también, ¿no? Pero menciono lo de Cataluña porque allí la colaboración público-cooperativa es muy potente. El Ayuntamiento y la Generalitat están apoyando muy fuerte, cediendo suelo y otras ayudas, subvenciones, etcétera, ¿no? Entonces hace que sea más asequible, porque es verdad que sin esas ayudas públicas y sin ese soporte es muy difícil de afrontar, requiere poner una cuota inicial que siempre será menor que con la entrada de un piso y siempre serán menores las cuotas mensuales que un alquiler o una renta o una hipoteca, pero aún así sigue siendo como muy complicado y sobre todo también porque requiere de una energía y de una motivación muy fuerte. Entonces, no sé por qué estaba diciendo eso. En Aragón tenemos los 4 proyectos. Los pasos que se están dando, así a nivel normativo, etcétera, pues un paso así pequeñito, pero que tiene como gran implicación es que se recogen las viviendas cooperativas senior para personas mayores, está recogido en el catálogo o entra dentro del catálogo, como que se reconocen como... reconocen que se pueden solicitar ayudas, igual que por ejemplo las congregaciones religiosas, ¿no? Que una hermanita cuida de la otra y recibe ayudas de dependencia, etcétera. Eso en las viviendas colaborativas no estaba recogido y ahora ya sí. Eso es como el único paso que hemos dado así hacia eso. Pero pensamos que está todo por hacer, creemos que la administración está, no cuenta ahora, luego ya veremos, receptiva al modelo. Pensamos que puede ser un poco parte de la solución al problema de la vivienda. No es para todo el mundo, no es la solución a todos los problemas que hay en vivienda en España, pero puede ser un pequeño avance y sobre todo porque tiene que ver con la capacidad de decisión, con el tomar las riendas respecto a la vivienda. Creo que más o menos esto es un poco lo que quería decir.